Hola a todos, hoy les presentaré la segunda parte del documental sobre el origen de la Diablada. Debido a la controversia entre Bolivia, Chile y Perú y ante las engañosas teorías que han impuesto para hacerse de dicha danza, explicaré y desenmascararé a los falsos diablos. Analicemos cada uno de los ingredientes que dieron origen a la danza. La postura peruana indica que la Diablada llegaría en 1577, los jesuitas se establecieron en Junín, Puno y adoctrinaron a los indígenas. Ahora veamos qué sucedió en Oruro, Paria. La advocación a la Virgen de la Candelaria y los agustinos. Solicitados por el encomendero de Paria, Lorenzo de Aldana, los padres agustinos vinieron desde España y se dedicaron a la evangelización del altiplano boliviano. Sus primeras llegadas son en Challacoyo, Paria, Toledo, en Oruro, y Capinota, en Cochabamba, en 1559. El encomendero de Paria, Lorenzo de Aldana, había creado un mayorazgo o fundación benéfica a favor de la religión y de los indígenas encomendados a él. Aldana muere en el 1573, 10 años antes que Francisco Tito Yupanqui Tallara. En 1583, la imagen de la Candelaria, para el santuario de Copacabana, igualmente confiado a los agustinos en 1588. Aldana había nacido en 1508 en Extremadura, en la ciudad de Cáceres, donde era grande la devoción a la Virgen de la Candelaria. Los agustinos traían una fuerte devoción mariana desde España, donde la fiesta de la Candelaria se había establecido ya en el siglo XI como una de las 4 principales fiestas marianas. Saliendo de España, habían tocado como último puerto, antes de cruzar el océano, Tenerife, en las Islas Canarias, donde existía un santuario dedicado a la Virgen de la Candelaria. De ahí la devoción a la Candelaria, se había popularizado especialmente entre los marineros que la tomaron como abogada y la izaron al lado de los timones en las procelosas travesías hacia América. En Oruro existe un santuario en honor a la Virgen del Socavón, nombre dado a la Virgen de la Candelaria, quien era venerada originalmente el 2 de febrero, pero esta fecha se desplazó a las fechas del carnaval en esta ciudad durante el período de independencia boliviana. La imagen de la Virgen de la Candelaria registra su presencia entre 1550-1600, período en que fue pintado sobre yeso en un muro de adobe de una ermita en las faldas del cerro conocido como Pie de Gallo en Oruro, el fresco de la sagrada imagen de la Virgen Candelaria, también llamada Nuestra Señora del Socavón, luego se expandió a lo largo de los Andes llegando a Copacabana, ya que la imagen de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, también es una Candelaria, y más tarde recién a mediados del siglo XVIII llegó a Puno por influencia de la festividad de Copacabana. ¿Por qué hacemos énfasis en la Virgen de la Candelaria, también llamada del Socavón? Porque es a ella quienes los danzarines de la Diablada le danzan en la actualidad en las fiestas patronales. Por otra parte, demostraremos la llegada del arcángel San Miguel a Oruro. Desde el descubrimiento de las minas de San Miguel por el cura Francisco de Medrano, que emplazó el asiento minero en la zona de la Ranchería en el año de 1595 y que allí erigió el templo de San Miguel de la Ranchería, hasta la fundación de la Real Villa de San Felipe de Austria, en el año de 1606, la explotación de la plata fue la fuente más prometedora después del Cerro Rico de Potosí para la corona española y este está situado en Oruro. ¿Quién es el arcángel San Miguel? El arcángel Miguel, quien como Dios, es el jefe de los ejércitos de Dios en las religiones judía, islámica y cristiana, iglesias católica, ortodoxa, copta y anglicana. Para los hebreos es el protector de Israel y patrono de la sinagoga. La Iglesia Católica lo considera como patrono y protector de la Iglesia Universal, y el primero de los 7 arcángeles. Supuestamente tocará la trompeta el día del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4:16, y es el encargado de frustrar a Lucifer o Satanás, enemigo principal de Miguel por ser el arcángel de los ángeles caídos o del mal, Apocalipsis 12:7. Por eso, en el arte se le representa como un ángel con armadura de general romano, amenazando con una lanza o espada a un demonio o dragón. También suele ser representado pesando las almas en la balanza, pues según la tradición, él tomaría parte en el juicio final, imagen inspirada en el juicio de Anubis del antiguo Egipto y recibe el nombre de Psicostasía. El arcángel San Miguel también fue venerado en Tenerife junto a la Virgen de la Candelaria. Como bien sabemos, el arcángel San Miguel es el que guía a los diablos en la danza de la Diablada. Entonces, en Oruro tanto la Virgen de la Candelaria, como la imagen del arcángel San Miguel han sido introducidos en la región de los Urus conjuntamente. Y los agustinos desde su llegada y fundación de Paria Oruro han introducido la religión católica en este sitio antes que otras. Comparemos las fechas.
1559 adoctrinan Paria Oruro los agustinos. 1577 adoctrinan Julipuno los jesuitas. No caben dudas cronológicas. Por otro lado, la historiadora peruana Mariana Moult de Pease indica que en Oruro había un santuario prehispánico de más de 1000 años, centro de la religiosidad de los urus, pero ella recalca como gran justificación que ese territorio antes no se llamaba Bolivia. Yo le digo, hoy sí se llama Bolivia, y todo lo que se haya creado antes o después de su formación de la república o estado plurinacional, le pertenece sin discusión por encontrarse en territorio boliviano. Veamos sus palabras. Naval de Oruro, claro que tiene su origen, si vamos a ir a la mata del tema, en la ciudad de Oruro, porque ahí había un santuario prehispánico. Pero eso no era Bolivia. Tiene su origen indudablemente en la religiosidad de los uros. Pero las fronteras republicanas son muy recientes. Estamos hablando de culturas que tienen, yo diría, más de 1000 años. Ahora veamos otros aspectos. Los peruanos exhiben una imagen tomada de la estampa 147 de Trujillo del Perú. Volumen 2. En 1776, el obispo de Trujillo del Perú, Baltasar Martínez Compañón, encarga una serie de dibujos correspondiente a su obispado y en ellos incluye un baile titulado Danza de los Diablicos con un ángel y 7 demonios que representan los pecados capitales. Los diablos usan máscaras con 3 cuernos y trajes que se adornan con cintas de colores. El ángel viste un faldón, camisa adornada con encajes, lleva una espada y un escudo. Si ustedes creen que esto se trata de diablada, están equivocados. Observemos los personajes en el dibujo. Arriba hay 3 diablos, uno con una guitarra, otro con una quijada de burro y el tercero con una caja peruana. El resto de los diablos llevan una especie de látigos. Para los que desconocen estos elementos, será fácil engañarlos. Pero yo les abriré los ojos, les diré que este dibujo corresponde a otra danza llamada el son de los diablos que en la actualidad está vigente en Perú. Observemos. Esta es una danza de diablos bailada por esclavos africanos. Es la cultura afroperuana la que representan en este dibujo y nunca la diablada. La quijada de burro y la caja peruana son instrumentos típicos de la danza son de los diablos ejecutada por afro-peruanos. Continuemos. Los peruanos indican que en 1892 se crea en Puno la primera comparsa danza de diablos en el barrio de los carniceros conocido como Barrio Mañazo. La comparsa era acompañada de sicumorenos. Si la primera diablada en Puno data de 1892, ¿por qué Oruro presenta esta máscara de 1880 de paria? Pequeño detalle que los puneños no supieron explicar hasta el día de hoy. Otro dato interesante es que en el libro del peruano Enrique Cuentas Ormachea, citando una nota de Víctor Villar Nolasco en el diario Los Andes de Puno, indica que la primera vez que la diablada fue presentada en la ciudad de Puno durante la fiesta de la Candelaria, fue el 2 de febrero de 1918. Y habría estado a cargo del conjunto Los Vaporinos, conformado por un grupo de trabajadores de la Peruvian Corp, que operaba en el lago Titicaca, quienes alquilaron los trajes y músicos en Bolivia a Pedro Pablo Corrales, conocido como maestro de la diablada. ¿Quién es Pedro Pablo Corrales? Pedro Pablo Corrales es un orureño, socio y fundador de la primera institución de diablada llamada Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro, fundada en 1904, conformada por antiguos danzarines de diabladas. La nota del periódico Los Andes Puno de Nolasco dice así. A la puneñísima fiesta de la Candelaria, de 1918, trajo por primera vez una comparsa de diablos, don Lorenzo Rojas, quien era uno de los más importantes y connotados miembros de la sociedad mestiza y del comercio popular de la localidad. Fue todo un acontecimiento extraordinario, porque el mencionado conjunto constituía, además de grupo de danzarines con suntuoso atuendo del Averno, un grupo teatral que presentaba al aire libre, en los atrios de los templos y en las plazas públicas, algunos melodramas religiosos como los 7 pecados capitales o sainetes burlescos en los que rutilantes figuras demoníacas dialogaban entre ellas y con el público circundante. ¿De dónde salieron estos elegantes diablos enmascarados con caretas horripilantes cuajadas en saurios, ofidios, reptiles y alimañas grotescas? Pues retornaron de Bolivia a Puno como una revivencia del pasado folclórico del antiguo Alto Perú. Recordemos que el Alto Perú estaba conformado por parte del altiplano boliviano incluyendo Oruro y el sur de Perú que incluía Puno. Lo que Nolasco quiso decir en este párrafo fue que la diablada que provenía de Oruro llegaba a Puno recordando aquel nombramiento de la colonia española que había decidido que ese territorio se llamase Alto Perú y formase uno solo. Esto bajo ningún criterio quiere decir que la diablada era de Puno.
Continuemos analizando lo que dice Ormachea en su libro. Desde esa fecha la diablada puneña está ligada a la fiesta de la Candelaria. O sea, desde 1918, cuando los orureños la presentaron en esa región de Puno. Luego este mismo libro nos explica el motivo por el que los peruanos dejan de contratar bandas de músicos bolivianos para reemplazarlas por sicumorenos. Veamos. La diablada puneña desde 1922 hasta 1965 sufrió una transformación que se debió a que las limitaciones económicas del grupo de vaporinos que introdujo la primera diablada boliviana, no les permitió sufragar los costos de alquiler de una banda de músicos bolivianos, sustituyéndola por una banda de sicumorenos que constaba de sicus o zampoñas, bombo, taroro redoblante, platillos y triángulo, y al ritmo de guainos sincopado, bailaban diablos caporales, diablos menores, chinas diablas y otros personajes. Según Enrique Cuentas Ormachea, esto sucedió hasta 1965 y para finales del siglo XX el único conjunto que presentaba la antigua diablada con sicus sería la del barrio Mañazo. Entonces la introducción de los sicumorenos en la danza de diablos en Puno fue únicamente un problema económico, ya que no podían continuar pagando las bandas de bolivianos. Continuemos analizando el libro de Cuentas Ormachea, que también nos indica de dónde los puneños alquilaban los trajes y máscaras de diablada y desde qué fecha se crearon en su territorio. Las primeras máscaras de diablada procedían del taller del mascarero boliviano Antonio Vizcarra. A partir de 1956, los artesanos puneños Alberto y Ramón Velázquez incursionaron en este arte, perfeccionando en forma admirable hasta alcanzar un barroquismo desconcertante en el cual los elementos foráneos sufren una transformación de acuerdo a la inspiración nativa. Los materiales para su construcción también han ido modificándose y la incorporación de materiales plásticos que aligeran el peso de la careta, permitiendo llevarla por más tiempo. Si hasta 1956 no producían sus propias máscaras de la danza de la diablada, ¿cómo pueden decir que esta danza se haya originado en Puno? Por otro lado, la exageración del escritor al decir que las máscaras de Puno alcanzaron un barroquismo desconcertante, pues yo no veo ninguna obra de arte. Sin embargo, tiene razón en el cambio del material, pues ya hemos visto que le colocan cuernos a las caretas de goma made in China. Continuemos. El bordado de los trajes ha motivado la formación de maestros bordadores altamente especializados. Estos llegan casi a un centenar en La Paz, Bolivia, y están agrupados en un sindicato. Hacia 1970 surgieron en Puno los llamados talleres de trajes de luces dedicados a la confección de los atuendos de diablada, morenada, cuyaguada y llamerada. Los talleres más conocidos son Virgen de la Candelaria de Ernesto Núñez Reyes y Familia, y el de la Familia Quisver. No obstante su existencia, durante las festividades muchas comparsas de Puno alquilan trajes de talleres de La Paz. Sin trajes, ¿qué danza podrían bailar? Recién en 1970 incorporaron bordadores a su ciudad, pero aún así se siguen alquilando de Bolivia por la calidad de la mano de obra. Sin trajes, sin máscaras, sin músicos, todos importados desde Bolivia, ¿cómo pueden afirmar descaradamente que la diablada se haya originado en Puno? En la diablada original boliviana tiene estos personajes que representan animales andinos: el cóndor y el oso. En cambio, la imitación puneña incorporó tanto personajes humanos como animales. Entre los primeros, se hallan el viejito, el piel roja, el mexicano, el Superman y otros captados, como los anteriores, del cine. La presentación de animales se refieren al gorila. Los personajes de ciencia ficción son contemporáneos, son solo disfraces fáciles de conseguir sin ningún significado, a falta de costosos trajes de la auténtica diablada de Oruro. El gorila, a falta de conseguir el costoso traje de oso. Por otro lado, y para terminar, los chilenos en una investigación del canal de Iquique Televisión afirmaron que la diablada tiene su origen en las minas de Oruro. Observemos sus palabras. Un asunto que para mí fue una novedad, que el baile se originara justamente con la Virgen del Socavón y, bueno, la tradición minera boliviana permanentemente del diablo al interior de la mina. Una leyenda que surge en las minas bolivianas y que está presente en el carnaval de Oruro. El documental permite dilucidar el origen de la diablada y su inserción en la fiesta de la Tirana a mediados del siglo pasado. Y con el tiempo me acuerdo de la llegada, la primera vez, de dos diablos que venían en un baile gitano Chuquicapata. Que ellos traían ya este tipo de vestimenta con capas cortas y con estas máscaras que se usan ahora, que venían de Bolivia. No caben dudas que la diablada es y será orureña, 100% boliviana.